El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la persiana, proyectando líneas doradas sobre la cama de Goku. El joven guerrero comenzó a emerger de un sueño profundo, denso y plagado de visiones extrañas de redes y relámpagos. Pero no fue un despertar normal, fue una embestida sensorial. Al abrir los ojos, la claridad de la luz le dolió como si alguien le hubiera encendido una linterna directamente en las pupilas. Sus oídos, afinados por años de artes marciales, pero ahora llevados a un límite biológico imposible, captaron el zumbido de una mosca al otro lado de la habitación con la potencia de un helicóptero. Podía oír el crujido de la madera de la casa expandiéndose con el calor y, lo más perturbador, el latido de su propio corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra rítmico y poderoso. ¿Qué es este ruido?, murmuró, llevándose las manos a las sienes. Sintió su cuerpo diferente. Al estirarse, notó que sus músculos no solo estaban descansados, sino que se sentían como cuerdas de piano tensas y ultra compactas. Su pecho se sentía más ancho, y sus brazos tenían una definición que ayer, a pesar de sus horas en el sótano, no estaba ahí. Era como si su ADN hubiera sido reescrito y esculpido durante la noche. Con un gruñido de cansancio, Goku estiró el brazo hacia su mesita de noche. Sus ojos se enfocaron en la pantalla de su teléfono con una nitidez aterradora. Podía ver hasta los microarañazos en el cristal que antes eran invisibles. 20 llamadas perdidas de Gwen. Gwen. Susurró con la voz ronca, sintiendo una punzada de culpa punzante. Recordó la exposición, el mareo, la picadura. Con un movimiento natural, presionó el pulgar sobre la pantalla para desbloquearlo y devolver la llamada. Pero, en el instante en que sus dedos hicieron contacto con el aparato, no hubo respuesta digital. Se escuchó un crujido seco, metálico y violento. Bajo su presión, que él sentía mínima, el vidrio de la pantalla se astilló en 1000 pedazos y la carcasa de metal se dobló como si fuera de cartón mojado. ¿Qué? Goku dio un salto hacia atrás por el susto. Pero su cuerpo reaccionó con una potencia desproporcionada. Sus piernas, ahora cargadas con una fuerza explosiva, lo impulsaron como un resorte. Voló por el aire, cruzando la habitación en una fracción de segundo, y terminó impactando contra la pared opuesta con un estruendo antes de caer al suelo. ¡Ay, mi cabeza!, exclamó Goku, frotándose la nuca mientras se sentaba en la alfombra. Miró la pared. El impacto de su espalda había dejado una grieta ramificada en el yeso. Sin embargo, a él no le dolía nada. Se tocó los huesos y los sintió más densos, más fuertes, como si hubiera cambiado el calcio por titanio. Confundido y con el corazón a 1000 por hora, intentó ponerse en pie. Se apoyó en la sábana y la cobija que colgaban de la cama para impulsarse, pero cuando quiso soltarlas, ocurrió algo aún más extraño. Oye, ¿qué es esto? No se despegan de mi mano. Agitó el brazo con fuerza, pero la cobija parecía haberse fusionado con las yemas de sus dedos. No era pegajoso, era algo más profundo, como miles de ganchos invisibles anclándose a las fibras. Tuvo que usar su otra mano para tirar con violencia, escuchando cómo la tela se desgarraba hasta que finalmente logró liberarse. Miró sus palmas. Sus huellas dactilares parecían vibrar con una energía estática que recordaba a la habitación de rayos de Kakashi, pero mezclada con algo orgánico. ¿Qué me está pasando?, pensó en voz alta, sintiendo un escalofrío. Sus sentidos se dispararon de nuevo. A través del suelo, sintió las vibraciones de su madre caminando en la cocina. Podía oler el café tostándose abajo, el rastro de tinta del periódico viejo de su padre y hasta el perfume floral de Hine, todo al mismo tiempo, como una sobrecarga informativa. Goku. El grito de Hine llegó desde la planta baja. Para los oídos sensibles de Goku, fue como un cañonazo. ¿Estás bien? Escuché un golpe. ¿Te pasa algo, hijo? Goku respiró hondo, tratando de estabilizar esa energía salvaje que corría por sus venas como electricidad líquida. Se miró en el espejo. Su cabello rubio estaba más erizado que nunca y sus ojos verdes brillaban con una intensidad eléctrica. Se veía más imponente, más lleno de poder. «Estoy bien, mamá», respondió, y se asombró de la potencia de su voz. El aire en sus pulmones parecía tener más volumen. Mejor que nunca.
Decidido a bajar para evitar que subieran y vieran la pared rota, caminó hacia la puerta. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, como los de un depredador. Estiró la mano, agarró la manija de metal con la intención de girarla suavemente, pero en cuanto sus dedos se cerraron sobre el pomo, ¡crack! El metal se retorció y cedió como si fuera plastilina caliente. Goku se quedó congelado, mirando con horror cómo la manija se había desprendido completamente de la puerta, quedando aplastada y hecha una bola de metal dentro de su puño. ¡Qué mierda! Soltó, dejando caer el trozo de hierro, que golpeó la alfombra con un sonido sordo. Se quedó mirando sus manos, aterrado y fascinado. Ya no era solo el Goku que entrenaba duro, era algo nuevo, algo que la ciencia de Oscorp y su linaje habían creado. Escuchó unos pasos pesados acercándose a la escalera. Era Bardock. Goku, ábreme. Tu madre está preocupada. La voz de su padre sonó justo al otro lado de la puerta de madera. Goku miró la manija rota en el suelo y la grieta en la pared. Si su padre entraba ahora, no habría mentira de Peter que pudiera explicar esto. Goku sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Si Bardock entraba y veía la habitación hecha un desastre, la pared agrietada, el teléfono triturado y la manija arrancada, no habría forma de ocultar que algo sobrehumano estaba ocurriendo. Ya voy, papá. Es que, la puerta se trabó. Gritó Goku, tratando de que su voz no sonara tan nerviosa como se sentía. Se agachó a toda velocidad y recogió la bola de metal que antes era un pomo. Sus manos temblaban. Tenía que ser extremadamente preciso, algo difícil cuando sentía que podía atravesar el acero con solo mirarlo. Intentó encajar el eje de la manija de nuevo en el mecanismo de la cerradura, pero sus dedos, aún pegajosos por esa extraña estática, se quedaron adheridos al metal. «Suéltame, estúpida puerta», susurró entre dientes, forcejeando con su propia mano. Al otro lado, escuchó el suspiro de impaciencia de Bardock y el sonido de sus nudillos golpeando la madera de nuevo. «Goku, déjate de juegos. Si no abres, voy a tener que tirarla abajo», advirtió su padre con ese tono seco que indicaba que su paciencia se estaba agotando. «No, no. Ya casi». Goku aplicó una presión milimétrica, tratando de soldar la manija en su sitio solo con la fuerza de su agarre. Logró encajarla, pero el metal estaba tan deformado que no giraba. Con un movimiento desesperado, usó su fuerza para obligar al mecanismo a ceder. Se escuchó un crujido interno de engranajes rompiéndose, pero milagrosamente, el pestillo se retrajo. Goku mantuvo la mano sobre el pomo, apretándolo para que no se cayera al suelo, y abrió la puerta apenas unos centímetros. Bardock estaba ahí, con los brazos cruzados y esa mirada de halcón que parecía leerle el alma. Detrás de él, Gine asomaba la cabeza con preocupación. ¿Qué fue ese estruendo?, preguntó Bardock, entrecerrando los ojos mientras intentaba ver por encima del hombro de su hijo. «Ah, eso». Goku puso su mejor cara de inocencia, aunque por dentro sentía que sus sentidos estaban a punto de estallar. Estaba haciendo unas flexiones con salto Y. Calculé mal. Me golpeé contra la pared. Pero estoy bien. De verdad. Gine entró a la habitación apartando a Bardock. «Ay, hijo. Estás empapado de sudor. Déjame verte esa cabeza». Gine se acercó y le puso las manos en las mejillas. Goku sintió que el contacto de su madre era casi abrumador. Podía sentir el calor de su sangre y el ritmo de su pulso. Se quedó rígido como una estatua, temiendo que si se movía demasiado rápido, terminaría rompiendo el suelo bajo sus pies. «Mamá, de verdad, estoy bien. Solo necesito un baño frío y algo de desayunar», dijo Goku, tratando de alejarse suavemente, pero al hacerlo, se dio cuenta de que todavía tenía la manija de la puerta pegada a la palma de su mano derecha, oculta detrás de su espalda. Bardock se quedó mirando la puerta. «Esa manija está torcida, Goku». «Ah, ¿sí?». Goku soltó una carcajada nerviosa mientras sentía que la adrenalina le recorría el cuerpo. «Debe ser la humedad. O que la casa es vieja. Ya saben cómo es que es». «La casa se remodeló hace 2 años», respondió Bardock con sospecha, dando un paso hacia adelante. «Quita la mano de la espalda, Goku». «¿Qué estás escondiendo?». El corazón de Goku martilleó contra sus costillas. Estaba acorralado.
Goku sintió el peso de la mirada de su padre y supo que el tiempo se agotaba. El trozo de metal triturado seguía pegado a su palma como si fuera parte de su propia piel. Tenía que actuar rápido antes de que Bardock le obligara a mostrar las manos. Goku cerró los ojos y se llevó la mano libre a la frente, fingiendo un tambaleo. Me duele de nuevo, me siento muy mareado, papá. Hine, al ver a su hijo palidecer, lo cual no fue difícil, pues Goku estaba genuinamente aterrado, soltó un grito de angustia y lo sostuvo por los hombros. Bardock, déjalo. Todavía no está recuperado. Exclamó Hine con firmeza. ¿Ves? Te dije que no era normal. Goku, ven conmigo ahora mismo. Vamos a la cocina, necesitas azúcar y algo sólido en el estómago. Bardock relajó los hombros, aunque la sospecha no desapareció del todo de sus ojos. Dio un paso atrás para dejarles pasar. Goku, aprovechando el movimiento y la cobertura que le daba el cuerpo de su madre, dejó caer la manija discretamente sobre la alfombra, empujándola con el pie hacia el fondo de su armario en un movimiento rápido y silencioso que ni él mismo sabía que podía coordinar tan bien. Bajaron las escaleras. Goku se sentó en la mesa de la cocina mientras el olor a huevos revueltos y tocino inundaba sus sentidos. Para cualquier otra persona sería un aroma delicioso, pero para él, era como si estuviera oliendo la comida a través de un amplificador. Podía distinguir hasta la marca de la sal que Hine estaba usando. Toma, bebe esto, dijo Hine, poniéndole un vaso grande de jugo de naranja frente a él. Bardock se sentó frente a ellos, cruzando sus fuertes brazos sobre la mesa, observando cada gesto de su hijo. Ahora que estás un poco más consciente, comenzó Hine mientras removía la sartén, explícanos bien qué pasó ayer. Peter nos dijo que te desmayaste de la nada en esa exposición. ¿Qué fue lo que hiciste antes de irte? Goku tomó un sorbo de jugo, tratando de que el cristal del vaso no estallara entre sus dedos. Tenía que mantener la mentira que Peter había improvisado. Es lo que dijo Peter, mamá, respondió Goku, bajando la mirada para evitar el contacto visual con Bardock. Ayer por la mañana me pasé de la raya en el sótano. Estuve practicando la habitación de rayos y haciendo series de fuerza sin parar. No desayuné bien por la emoción de ir a Oscorp Y. Supongo que el cuerpo simplemente se apagó cuando llegamos allá. Me sentí mareado, vi borroso y lo siguiente que recuerdo es despertar aquí. Te lo advertí, Goku, dijo Bardock con voz profunda. El entrenamiento de un guerrero no es solo castigar el músculo, es saber cuando el motor se está sobrecalentando. Casi matas del susto a tu madre y Parker tuvo que traerte a rastras. No quiero que vuelvas a bajar a ese sótano en al menos 3 días. ¿Entendido? Sí, papá, lo entiendo, asintió Goku, sintiendo un alivio inmenso. 3 días sin entrenar con su padre le darían el tiempo necesario para entender qué diablos le había hecho esa araña. Más te vale, añadió Hine, sirviéndole un plato enorme de comida. Come todo, necesitas recuperar energías. Por cierto, Gwen llamó muchísimas veces. Deberías llamarla en cuanto termines, estaba muy preocupada. Goku asintió mecánicamente mientras empezaba a comer. Para su sorpresa, a pesar de haber ingerido una cantidad de comida que saciaría a 3 personas, seguía sintiendo un vacío voraz en el estómago. Su metabolismo parecía estar trabajando a una velocidad de vértigo. En cuanto terminó, se levantó de la mesa con cuidado. Voy a ver si puedo arreglar mi teléfono. Creo que se me cayó cuando me mareé arriba. Y luego buscaré a Peter para agradecerle. Subió las escaleras casi de puntillas, controlando cada músculo para no dejar huellas en los escalones de madera. Al entrar en su cuarto, cerró la puerta, ahora sin manija, teniendo que encajar el pestillo con un dedo, y se lanzó hacia su cama. Necesitaba hablar con Peter. Él era el genio, él sabría qué estaba pasando con su ad. Pero antes, miró hacia la pared agrietada y luego a sus manos. Esto no fue por el entrenamiento, susurró para sí mismo, viendo como un pequeño arco eléctrico bailaba entre sus dedos sin que él siquiera invocara su técnica. Esa araña me convirtió en otra cosa. Goku suspiró con frustración mientras observaba los restos de su moderno smartphone. Con cuidado extremo, usando solo las puntas de sus dedos para no triturar el chip, logró extraer la tarjeta SIM.
Se dirigió a su closet y, tras rebuscar en un cajón lleno de ropa vieja y cintas de artes marciales, encontró un teléfono antiguo, un modelo básico y resistente que le había regalado su abuelo Gohan hace años. Más lo que me costó ahorrar para ese teléfono, susurró Goku con pesar, recordando las horas que pasó trabajando para comprar el que acababa de destruir. Espero que este viejo amigo todavía funcione. Insertó el chip, conectó el cargador y esperó. Tras unos segundos que le parecieron eternos, la pantalla se iluminó con un brillo tenue. En cuanto el sistema cargó, la memoria se inundó de notificaciones pendientes, pero Goku no perdió tiempo. Marcó el número de su mejor amigo de inmediato. Al otro lado, Peter contestó al primer tono, con la voz cargada de ansiedad. «Goku. Por fin. ¿Eres tú?», preguntó Peter casi gritando. «Estaba a punto de ir a tu casa y trepar por la ventana. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Te duele algo?». Goku se sentó en el borde de su cama, sintiendo como el colchón crujía de forma inusual bajo su peso. «Peter, estoy bien, pero a la vez no», respondió Goku en voz baja, asegurándose de que la puerta estuviera bien cerrada. «Escucha, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es algo urgente, no puedo explicarlo por aquí». «¿Qué tan urgente?». La voz de Peter se volvió seria y analítica. «Tiene que ver con la picadura. Porque he estado investigando toda la noche sobre los proyectos de genética cruzada de Oscorp Y. Peter, acabo de pulverizar mi teléfono con una mano sin querer», lo interrumpió Goku, mirando el aparato destruido en su escritorio. «Y arranqué la manija de mi puerta. Y creo que puedo quedarme pegado a las paredes. Necesito que me ayudes a entender qué me está pasando antes de que destruya toda mi habitación». Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea. Peter apenas podía asimilar lo que escuchaba, pero su mente científica se puso en marcha al instante. «Quédate ahí. No toques nada pesado, no te muevas», ordenó Peter con urgencia. «Le diré a la tía Mai que voy a llevarte unos apuntes de clase. Llego en 10 minutos». Goku colgó y dejó el teléfono viejo sobre la cama con una delicadeza exagerada, como si fuera una cáscara de huevo. Sus sentidos seguían vibrando. Podía sentir el aire moviéndose en el pasillo y el sonido de la televisión de Raditz en la habitación de al lado. Se miró las manos una vez más. La energía eléctrica de su técnica de rayos parecía estar alimentándose de esta nueva fuerza biológica. «Date prisa, Peter», murmuró Goku, mirando hacia su ventana. «Siento que si estornudo, voy a tirar la casa abajo». Goku colgó el teléfono y lo soltó como si fuera de cristal. La habitación se sentía pequeña, casi asfixiante. Sus sentidos estaban tan agudizados que podía sentir la corriente de aire que se filtraba por la ventana y el leve zumbido de los cables eléctricos dentro de las paredes. «No puede ser verdad», susurró para sí mismo. Miró sus manos. El deseo de probar sus límites era más fuerte que su miedo a romper algo. Se acercó a la pared opuesta a la cama. Con cautela, puso la palma de la mano sobre el yeso. Sintió esa conexión instantánea, como si miles de ganchos microscópicos se anclaran a la superficie. Luego puso la otra mano. Y después, con un movimiento fluido que desafiaba toda lógica física, subió los pies. «¡Vaya!», exclamó en un susurro. Goku comenzó a gatear por la pared con una agilidad que dejaría en ridículo a cualquier gimnasta olímpico. Se sentía ligero, como si la gravedad hubiera decidido ignorarlo. Siguió subiendo hasta que sus manos tocaron el ángulo del techo. Con un giro coordinado, desplazó su peso y, de repente, estaba caminando boca abajo, con la cabeza colgando hacia el suelo. La perspectiva era increíble. Desde el techo, su habitación parecía un mundo completamente distinto. Se movió de un lado a otro, experimentando esa libertad absoluta. Por un momento, olvidó el miedo. Era la misma sensación de adrenalina que sentía cuando entrenaba con el abuelo Gohan, pero multiplicada por 1000. En ese momento, se escuchó un ruido suave en el marco de la ventana. Peter, que conocía perfectamente cómo entrar sin hacer ruido para no alertar a Bardock, deslizó el cristal hacia arriba y saltó dentro de la habitación con una mochila al hombro. «Goku, ya estoy aquí. Traje un kit de...». Peter se interrumpió en seco al ver la habitación aparentemente vacía. «Goku».
Aquí abajo, o bueno, arriba, dijo Goku con una sonrisa nerviosa. Peter levantó la vista y sus lentes casi se resbalan de su nariz. Se quedó petrificado, viendo a su mejor amigo pegado al techo como si fuera una lámpara humana, con el cabello rubio desafiando la gravedad y colgando hacia abajo. «Por los clavos de Cristo», exclamó Peter en un susurro ahogado, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. Estás en el techo. Goku, estás en el techo de verdad. Lo sé. Es increíble y aterrador al mismo tiempo», dijo Goku con una sonrisa nerviosa, soltando una mano para saludar mientras su cuerpo colgaba boca abajo, desafiando por completo la gravedad. Peter se quedó mudo, ajustándose las gafas mientras su mente científica intentaba procesar la imagen de su mejor amigo pegado al techo como si fuera lo más normal del mundo. «Peter, no solo es esto de pegarme a las cosas», continuó Goku, bajando un poco por la pared hasta quedar a la altura de los ojos de su amigo. «Siento que mi fuerza se ha multiplicado de una forma absurda. Siento cada fibra de mis músculos como si fueran cables de acero tensos. Mis reflejos, es como si el mundo se moviera en cámara lenta. Mis sentidos están tan agudos que puedo oír el latido de tu corazón desde aquí arriba». Peter recuperó el aliento y sacó un cuaderno de su mochila, empezando a escribir notas a toda velocidad. «Es la síntesis genética, Goku. La araña de Oscorp no solo te inyectó un veneno, te transfirió una codificación de ADN completa», explicó Peter con un brillo de fascinación. «Combinó sus rasgos biológicos con los tuyos. Pero con tu entrenamiento físico extremo y tu disciplina en las artes marciales, el efecto se ha potenciado al máximo. Eres un atleta de élite con capacidades arácnidas. Solo dime cómo bajo de aquí sin romper el suelo», pidió Goku, sintiendo como sus dedos se aferraban con una fuerza inconsciente al yeso. «Porque si salto y caigo con este peso y esta fuerza, voy a atravesar el piso y voy a terminar en el sótano saludando a mi padre. Y créeme, Bardock no se va a creer lo de las flexiones con salto otra vez». Peter miró el suelo y luego la musculatura tensa de Goku. «Tienes que concentrarte en soltar», dijo Peter, extendiendo las manos. «Es una respuesta neuromuscular. Piensa en tus manos relajándose, como cuando terminas un asalto en el ring y dejas caer los brazos. Poco a poco». Goku cerró los ojos, respiró hondo y trató de calmar el torrente de energía que sentía en sus palmas. Lentamente, los ganchos invisibles de su piel cedieron y descendió con una voltereta silenciosa, aterrizando en la punta de los pies sin hacer más ruido que el de una pluma cayendo. «¡Vaya!», susurró Peter, impresionado. Eso fue un aterrizaje perfecto. En ese momento, un golpe seco y fuerte sonó en la puerta. «Goku. ¿Con quién diablos estás hablando?». Era la voz de Raditz desde el otro lado, sonando molesto. «He oído susurros y ruidos raros ahí dentro. Abre la puerta ahora mismo o voy a pensar que estás rompiendo mis cosas». Goku y Peter intercambiaron una mirada de puro pánico. La voz de Raditz sonaba cada vez más cerca y el pomo de la puerta, o lo que quedaba de él después de que Goku lo arreglara, empezó a moverse. «Rápido, pon algo de ruido», susurró Goku desesperado. Peter, con reflejos sorprendentes para su falta de entrenamiento, sacó su propia tableta y puso a todo volumen un video de los mejores momentos de la UFK. El sonido de los golpes, los gritos de la multitud y los comentarios del narrador llenaron la habitación en un segundo. Goku se pegó a la pared, justo encima de la grieta que había hecho al chocar, tratando de cubrirla con su espalda y sus anchos hombros. En ese momento, la puerta se abrió y Raditz entró, mirando con desprecio a su hermano y luego, deteniéndose al ver a Peter sentado en la cama. «¿Qué demonios?». Raditz frunció el ceño. «Parker. ¿En qué momento entraste tú? No te vi pasar por la sala». Peter soltó una risita nerviosa y se rascó la nuca, tratando de parecer lo más natural posible. «Ah, hola, Raditz. Entré hace un rato, mientras estabas en la cocina con los auriculares puestos. Tu madre me dejó pasar y me dijo que subiera directo. Estábamos analizando la técnica de golpeo de este video. Goku quiere mejorar su striking», mintió Peter con una fluidez que incluso a él mismo le sorprendió. Raditz miró a Goku, que seguía extrañamente pegado a la pared. «¿Y tú qué haces ahí parado como un mueble, Kakaroto?».
preguntó Raditz, usando el nombre que a veces usaban en familia para molestarlo. Quítate de ahí, parece que estás intentando sostener la casa. Es un nuevo estiramiento, respondió Goku, sintiendo como el sudor le bajaba por la sien. Ayuda a la postura. Deberías probarlo, tal vez así dejes de caminar como un tipo duro todo el tiempo. Raditz resopló, sin ganas de pelear. Como sea. Bajen el volumen de esa basura, estoy intentando jugar en línea y el ruido me desconcentra. Y Parker, no te quedes hasta muy tarde, mi padre todavía cree que Goku tiene que descansar. Raditz salió de la habitación y cerró la puerta. Goku soltó un suspiro de alivio tan fuerte que casi hace volar los papeles de su escritorio. Se separó de la pared, revelando la grieta que ahora parecía incluso más grande. Eso estuvo demasiado cerca, dijo Goku, mirando la pared con preocupación. Peter, si mi padre ve esto, me va a interrogar hasta que confiese que soy un experimento andante. Oye, ¿de casualidad tienes un póster en tu mochila o algo así? Peter lo miró con cara de no entender. ¿Un póster? Goku, traigo un kit de química y un cuaderno de notas, no una tienda de decoración. Mierda, necesito tapar esto ya, dijo Goku mirando a su alrededor. Si dejo la pared así, Raditz volverá a entrar solo para molestar y lo verá. ¿Crees que si pegamos unas hojas de cuaderno con cinta parezca una tabla de entrenamiento o algo así? Peter se acercó a la grieta, tocando los bordes del yeso roto. Goku, más te vale que aprendas a controlar esa fuerza pronto, porque a este paso vas a dejar la casa como un queso suizo. Olvida el póster, mejor ayúdame a ver cómo reaccionas a ciertos estímulos antes de que alguien más entre. Goku miró los trozos de yeso en el suelo y luego a su mejor amigo. Sabía que si se quedaban ahí, terminaría derribando una viga de carga o algo peor. Peter, esto es mala idea. Mi cuarto no va a aguantar otro estiramiento, susurró Goku. Vuelve a tu casa, busca lo que necesites y veámonos en el muelle abandonado, cerca de los viejos astilleros. Ahí nadie nos verá y no hay paredes que pueda romper. Tienes razón. Necesito mi cámara de alta velocidad y un par de sensores que tengo en el garaje, asintió Peter. Nos vemos allí en 20 minutos. Peter salió de la habitación con cautela, bajando las escaleras mientras Goku esperaba un momento para estabilizarse. Se miró al espejo, se echó un poco de agua en la cara y bajó a la planta baja. En la cocina, Jin estaba guardando algunas cosas. Al verlo, se detuvo en seco, escaneándolo con sus ojos de madre. ¿A dónde vas, jovencito?, preguntó Hime, cruzándose de brazos. Deberías estar en cama. Mamá, me siento mucho mejor, de verdad, dijo Goku con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Voy a casa de Peter a revisar unos apuntes que me perdí ayer. Prometo no tardar y no hacer esfuerzos. Hime lo miró con duda. Se acercó y le puso la mano en la frente. Ya no tienes fiebre, pero ayer estabas muy mal, Goku. No quiero que te desmayes en mitad de la calle. Estaré bien, mamá. Estaré con Peter todo el tiempo. Ya vuelvo. Goku se movió con una rapidez que ni él mismo comprendía. Aprovechando que Hime se había dado la vuelta para dejar unos platos en el fregadero, tomó el escate que estaba apoyado en el pasillo. Era una tabla vieja, con la lija gastada y dibujos de artes marciales ya borrosos, muy similar a la que Peter solía usar para ir a la escuela. Con un movimiento felino y silencioso, abrió la puerta principal y salió al aire fresco de Keynes. Como las casas de los Son y los Parker eran vecinas, solo tuvo que cruzar el pequeño jardín para ver a Peter en el garaje de al lado. Sin embargo, Goku sintió una urgencia eléctrica en las piernas. No quería simplemente caminar, necesitaba moverse. En cuanto sus pies tocaron el asfalto de la calle, sintió una conexión extraña y vibrante, como si el suelo le estuviera enviando información a través de la suela de sus zapatillas. Soltó el escate, puso un pie sobre él y dio un solo impulso. ¡Wow! Exclamó en un susurro. El escate no solo rodó, sino que salió disparado con una potencia que nunca antes había experimentado. Un solo empujón lo lanzó a mitad de la cuadra. Goku se tambaleó un segundo, pero su cuerpo reaccionó por puro instinto. Sus tobillos se ajustaron con una precisión milimétrica y su equilibrio se volvió absoluto.
Empezó a zigzaguear entre los coches estacionados. Cada grieta en el pavimento, cada pequeña piedra o bache, los sentía antes de llegar a ellos, permitiéndole esquivarlos con una agilidad sobrenatural. Era como si el escate fuera una extensión de sus propios pies. Realizó un giro cerrado, derrapando con elegancia justo frente al garaje de los Parker, frenando la tabla de un golpe seco contra el suelo. Peter, que estaba terminando de cargar una mochila que rebosaba de cables, cámaras y sensores, levantó la vista sorprendido por el estruendo del frenazo. «Llegas rápido, aunque vivas a 10 metros», dijo Peter con una sonrisa nerviosa, viendo cómo Goku bajaba del escate sin siquiera jadear. «Veo que ya le agarraste el truco a la agilidad arácnida». «Es increíble, Peter. Siento que la tabla pesa menos que una pluma y que yo podría salir volando si me impulso más fuerte», dijo Goku, con los ojos brillando de adrenalina. «¿Lo tienes todo?» «Sí, traigo la cámara de alta velocidad de mi tío Ben y unos sensores de presión que armé para la feria de ciencias. Si vamos a medir qué tan fuerte eres, necesitamos un lugar donde no haya testigos». Peter señaló su bicicleta, que también tenía una mochila atada al portaequipajes. «El muelle abandonado en el East River. Está lo suficientemente lejos para que nadie escuche si terminas derribando una grúa, pero lo suficientemente cerca para llegar antes de que tu padre se dé cuenta de que no estás en mi cuarto». Goku asintió, sintiendo que sus sentidos captaban el sonido de los pájaros a 3 manzanas de distancia y el motor de un autobús acercándose. «Entonces andando. Quiero saber de qué soy capaz realmente». Goku dio una patada a su escate, Peter se montó en su bici, y ambos salieron disparados por las calles de Keynes, dejando atrás la tranquilidad del vecindario para adentrarse en la zona industrial, donde las pruebas de verdad estaban a punto de comenzar. El viento salado del East River les golpeó el rostro al llegar al muelle abandonado. El lugar era perfecto. Enormes grúas oxidadas se alzaban contra el cielo gris, contenedores de carga apilados formaban laberintos improvisados, y el silencio solo era roto por el graznido de las gaviotas y el lejano murmullo de la ciudad. «Bien, Goku, este es nuestro laboratorio por hoy», dijo Peter, sacando su cámara de alta velocidad y un trípode de su mochila. «Primero, vamos a medir tu fuerza. Hay una viga de acero macizo por allá, de las que sostienen la estructura del muelle. Intenta moverla». Goku caminó hacia la viga, que era tan gruesa como el tronco de un árbol joven y estaba corroída por el óxido. Colocó sus manos sobre ella, sintiendo la textura fría y áspera. «¿Estás seguro?» «No quiero romper el muelle», dijo Goku con una sonrisa nerviosa. «Solo inténtalo», Peter ajustó su cámara. «A ver qué tan extraordinaria es tu fuerza». Goku cerró los ojos y se concentró. Dejó que la energía que sentía vibrar en sus músculos se concentrara en sus brazos. Empujó. Al principio, la viga crujió ligeramente. Pero luego, con un esfuerzo que él sentía mínimo, el metal oxidado se desprendió de sus anclajes con un sonido metálico estrepitoso. La viga se levantó unos centímetros del suelo. «Por las barbas de Zeus», exclamó Peter, dejando caer la cámara por la sorpresa. Goku, con un grito de asombro y euforía, levantó la viga por encima de su cabeza como si fuera una vara ligera. El objeto de varias toneladas se elevó, goteando agua y óxido. Lo mantuvo en alto un momento, sintiendo la vibración del poder en cada fibra de su cuerpo, antes de bajarla con delicadeza, dejándola caer con un golpe sordo en un lugar seguro. «Lo levantaste. La moviste como si fuera un juguete. Eso es una fuerza clase 10, Goku». Peter corrió hacia él, con los ojos brillando de emoción. «Necesitamos documentar esto». Peter recogió su cámara y empezó a grabar a Goku con una energía frenética. «Ahora, la agilidad y el salto», dijo Peter. «Veo una de esas grúas de carga allá. ¿Crees que puedas subirte o saltar?» Goku miró la inmensa estructura metálica, que se alzaba más de 50 metros sobre el muelle. Sentía una picazón extraña en las plantas de los pies, una necesidad de impulsarse. «No lo sé, Peter», Goku se arrodilló, tensando las piernas. «Pero voy a intentarlo». Con un grito que liberó parte de la tensión y la adrenalina, Goku se impulsó. El suelo del muelle crujió bajo sus pies, y Peter tuvo que retroceder para no ser arrastrado por la onda expansiva.
Goku se lanzó al aire con una fuerza explosiva. Voló hacia arriba, pasando la altura de los contenedores, luego la cabina del operador de la grúa. Su cuerpo se estiró en el aire, girando con una elegancia que desafiaba la gravedad. Alcanzó el brazo principal de la grúa, una estructura de metal a más de 30 metros de altura. No solo la tocó, sino que se pegó a ella con sus palmas y plantas de los pies, como si fuera una lagartija gigante. Lo lograste. Estás en la cima de la grúa. Gritó Peter, la cámara temblando en sus manos. Goku se impulsó de nuevo, esta vez desde la grúa, con la intención de alcanzar la punta más alta. El segundo salto fue aún más impresionante. Se elevó con una velocidad vertiginosa, superando la altura de la grúa, y por un instante, pareció flotar en el aire contra el telón de fondo de los rascacielos de Manhattan. Luego, con la misma gracia con la que había saltado, empezó a descender, controlando su caída con una precisión asombrosa. Aterrizó suavemente a unos pocos metros de Peter, sin un rasguño, con los ojos brillando de asombro y una sonrisa de pura adrenalina en el rostro. ¿Viste eso, Peter? Podría llegar hasta la luna si me lo propongo. Exclamó Goku, con la respiración entrecortada pero sin rastros de cansancio. Esto es increíble, Goku. Peter bajó la cámara, con la mandíbula caída. Tus capacidades físicas están más allá de cualquier atleta. Eres una anomalía. Una superanomalía. Goku estaba a punto de responder a los elogios de Peter cuando, de repente, una sensación eléctrica le recorrió la base del cráneo. Fue como un pinchazo de estática, una alarma interna que gritaba «muévete». No era uno de sus sentidos habituales. Era algo nuevo, un instinto arácnido que le advertía del peligro un segundo antes de que ocurriera. «Peter, cuidado», rugió Goku. Antes de que Peter pudiera siquiera parpadear, Goku se lanzó hacia él. Sus piernas reaccionaron con una velocidad explosiva que dejó una marca de presión en las tablas del muelle. Envolvió a su amigo con los brazos y, con un impulso lateral, saltó hacia atrás, recorriendo casi 10 metros en el aire en un parpadeo. Ambos cayeron y rodaron por el suelo de madera, deteniéndose justo al borde de unos contenedores oxidados. «Oye, Goku, ¿qué te pasa?», empezó a decir Peter, desorientado y con las gafas chuecas. Pero su voz se cortó al escuchar un estruendo metálico masivo. ¡Bum! El suelo del muelle vibró violentamente. Una enorme viga de acero estructural, que se había desprendido de una de las grúas viejas, debido a la corrosión y a las vibraciones de los saltos de Goku, acababa de impactar directamente en el lugar exacto donde Peter estaba parado hace un segundo. La madera del muelle se astilló por completo bajo el peso del metal, dejando un agujero donde antes solo había aire. Los dos amigos se quedaron en silencio, mirando el polvo y el óxido que flotaban en el aire. «Si no me hubieras movido», susurró Peter, con el rostro pálido como el papel. Sería un panqueque científico ahora mismo. Goku se levantó lentamente, ayudando a Peter a ponerse en pie. Sus manos temblaban ligeramente, no por el esfuerzo, sino por la descarga de adrenalina. Miró la viga en el suelo y luego sus propias manos. «Lo sentí, Peter», dijo Goku con voz seria. «Antes de que cayera, antes de escuchar nada, mi cabeza me avisó. Fue como un hormigueo, un presentimiento de que algo malo venía de arriba». Peter se ajustó las gafas y miró a Goku con una mezcla de terror y fascinación profesional. «Sentido del peligro», murmuró Peter, sacando rápidamente su libreta. «Los arácnidos tienen una sensibilidad extrema a las vibraciones y a los cambios en la presión del aire. Pero lo tuyo parece ser casi precognitivo. Goku, no solo eres fuerte y rápido. Tienes un sistema de alerta temprana biológico». Goku miró hacia arriba, a la estructura de la grúa que aún crujía por el viento. La ciudad de Nueva York se extendía detrás de ellos, ajena a que en ese muelle abandonado, el hijo de un guerrero acababa de salvar una vida usando el instinto de un depredador. «Esto es demasiado para un solo día», dijo Goku, soltando un largo suspiro. «Creo que ya tuvimos suficientes pruebas por hoy. Si mi padre